Muy buenos días, apreciados alumnos. Soy el coronel de la Policía Nacional del Perú, Limber Berrospian Blodig, vuestro docente en la asignatura de Evolución del Terrorismo Nacional e Internacional. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra 14ª semana correspondiente al 08 de abril del año en curso. Procederemos a dar explicación todo lo concerniente al procedimiento operativo de investigación en la intervención a personas de nacionalidad extranjera como un primer tema de estas dos sesiones que nos corresponde desarrollar en esta semana. Antes de proceder a explicar propiamente en lo que respecta a este tema, que guarda relación con las actividades del terrorismo internacional, tal como ustedes pueden observar en la vista que se les presenta. Permanentemente se realizan semanarios internacionales a fin de poder tomar nota, aunar esfuerzos y diseñar pues las estrategias y las políticas para poder combatir con eficiencia, especialmente al terrorismo islámico y su impacto en América y en el Perú, como ya lo hemos desarrollado en las sesiones o en las clases anteriores. Muy bien, antes de ello vamos a dar pues un concepto de lo que significa el procedimiento operativo, ¿no? Consiste pues en que el agente que se encuentra detenido o involucrado en la comisión del delito de terrorismo tiene por nacionalidad un país extranjero. La base legal que se va a aplicar es la ley número 25475 del 06 de mayo 92, la ley contraterrorista y las otras modificatorias que se han promulgado al respecto, así como la ley de extranjería. Es necesario que sepamos cuáles son las instituciones encargadas de la investigación en general y en particular de la investigación del delito de terrorismo, que es materia de nuestra asignatura. Las instituciones encargadas de la investigación es el Ministerio Público, la Policía Nacional, ¿no?, como instituciones encargadas de la investigación de este delito, ¿no?, y el Poder Judicial es el que va a sentenciar luego de que el Ministerio Público haya presentado su acusación fiscal. Entonces, la reforma procesal penal iniciada en nuestro país en julio del año 2006, como muchos ya ustedes estarán haciendo memoria, en el Distrito Judicial de Huaura, ¿no?, y ha sido implementada casi en la totalidad del país a estas alturas del mes y el año 2021, ¿no? Mediante este modelo se adoptó, ¿no?, denominado este modelo acusatorio, ¿no?, el cual significó un cambio radical en el sistema procesal peruano, caracterizado pues por la definición de los roles de los sujetos procesales y demás intervinientes en el proceso. Entonces el Ministerio Público, en su condición de titular de la acción penal, asume la conducción de la investigación desde su inicio. Por su parte, la Policía Nacional, en cumplimiento de su finalidad fundamental de prevenir, investigar y combatir la delincuencia, practica la investigación material del delito, con la finalidad de esclarecer los hechos
individualizar al autor o autores y recabar los elementos materiales probatorios. En tal sentido, ¿no?, tanto los fiscales como los policías están obligados a establecer estrechas relaciones de trabajo basadas en el respeto y la confianza mutua en pro de alcanzar un trabajo de equipo. Si bien es cierto que al inicio de la implementación de este proceso se vieron muchos desencuentros entre los miembros de estas dos instituciones, progresivamente y a través ya de la elaboración de los manuales y protocolos que están publicados, ustedes lo pueden encontrar en internet, lo pueden encontrar, ya se está logrando efectuar un trabajo mucho más coordinado y, como he dicho anteriormente, basada pues en el respeto y la confianza mutua. Para este efecto, como les acabo de mencionar, lo pueden ustedes buscar. Se ha elaborado, tomen nota, por favor, tomen nota, se ha elaborado el manual para el desarrollo del plan de investigación. Es necesario que lo tengan como fuente de consulta y material imprescindible cuando tengan ustedes que elaborar en la unidad de investigación. Si bien es cierto que ustedes hoy pertenecen, ¿no?, a la especialidad de orden y seguridad, pero tal y conforme lo establece la ley, tienen la posibilidad de ir a trabajar o cambiar de especialidad dentro del tiempo que está establecido en la ley 1149. Pero por cuestiones de necesidad, antes de ese tiempo, también pueden ser ustedes destacados o asignados a esta unidad especializada. Vuelvo a repetir, pero por cultura y porque así lo obliga la currícula, tienen ustedes la obligación de conocer en qué consiste este manual para el desarrollo del plan de investigación, cuyo objetivo pues es el de afianzar la reforma procesal, ¿no?, en el fiel cumplimiento de las funciones que están establecidas en nuestra Constitución, ¿no?, para ambas instituciones, es decir, el Ministerio Público y la Policía. Este manual, ¿no?, permite a su vez una coordinación mucho más sinérgica entre ambas instituciones en aras de obtener mejores resultados que posibilitarán finalmente una justicia más eficiente. Es necesario también que conozcan que respecto al rol de defensa, este sistema acusatorio innova el principio de la igualdad de armas con el Ministerio Público, sin perjuicio de reafirmar el patrocinio legal de los intereses del imputado y el respeto de sus garantías y derechos. El juez, cuyo rol se circunscribe al control de los derechos, las garantías y los principios que están establecidos en nuestra Constitución. Podemos señalar que el juez es el encargado pues, de verificar, de controlar los plazos, resolver las tutelas de derecho, decidir los requerimientos de las medidas de coerción personales y reales, las salidas alternativas, el control de la acusación, así como el sobreseimiento y el juicio oral. ¿Correcto? Entonces, los fiscales y policías, en esta función de investigación del delito, y especialmente en nuestro caso del delito de terrorismo, dentro de este nuevo Código Procesal Penal, ya no tan nuevo porque tiene
muchos años, ¿no? Como le vuelvo a repetir, desde el año 2006 que se ha implementado, deberán tener en cuenta la definición de estos roles que les acabo de explicar, así como los principios de la supremacía constitucional, sea prima todas aquellas obligaciones, mandatos o derechos que están establecidos en la Constitución, así como la legalidad, la independencia y el debido proceso. Entonces no viene al caso los ofrecimientos y las promesas que en estos momentos se están realizando muchos candidatos, ¿no? El de decir, vamos a efectuar las coordinaciones, las reuniones del caso para que se pongan de acuerdo el Ministerio Público, la policía y los jueces para que no dejen libre a los delincuentes, ¿no? No es así. Cada uno de ellos tiene un rol y ese rol lo debe cumplir estrictamente tal como dice la Constitución, ¿no? Y el nuevo Código Procesal. Entonces, no pueden jugar, en el buen término de la palabra, en equipo o en pared. No, cada uno de ellos actúan independientemente, ¿no? En ese manual que les he señalado, van a encontrar ustedes el desarrollo del plan de investigación, ¿no? Que surge pues como una respuesta a las necesidades tanto de los fiscales como de la policía para una mejor aplicación de este modelo acusatorio. Como también se les señaló en el trabajo en equipo, deben de aplicar una metodología sistematizada e identificando los elementos probatorios de trascendental importancia para un adecuado desarrollo de la investigación del delito. Asimismo, deben darle importancia y proporcionar una mejor orientación y organización del trabajo a través pues, de la utilización de formatos estandarizados que existen, así como utilizar el desarrollo ordenado de los objetivos específicos de la investigación. Más adelante les voy a señalar en una forma bastante clara, pero sucinta, y supongo que esto va a servir como complemento porque ya ustedes han desarrollado, ¿no?, lo que es el Código Procesal Penal, han desarrollado ya el Código Penal, han desarrollado ya la investigación propiamente dicho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este manual también se establece pues la construcción metodológica de la investigación, definiéndole pues su marco conceptual y legal del plan de investigación, ¿no? Sin ese plan, hoy no se puede trabajar, así como su desarrollo, en la cual pues se están describiendo sus fines, sus objetivos, su organización y las actividades propias de la investigación, así como la formulación de la hipótesis para concluir con la elaboración de la teoría del caso, ¿no? Esto, como unidad especializada, la DIRCOTE lo efectúa, ¿no? Generalmente lo hacen las unidades especializadas, como también, si así lo dispone, es una labor o un trabajo del fiscal, ¿no? En ella o en este manual van a encontrar ustedes los distintos formatos donde se detallan los datos del caso. Es por eso que les recomiendo que tengan este manual de investigación. Estos formatos pues precisan también la identificación de las medidas cautelares, los datos de las víctimas y los testigos, la estructura de la teoría del caso, las salidas alternativas, se detalla, ¿no?, sobre la etapa intermedia, el juicio propiamente dicho y finalmente el registro respecto a los planes operativos de la Policía Nacional del Perú. Entonces, en estos formatos van a poderse registrar la información de manera ordenada y evaluar la estructura jurídica del delito, comparándolo con los elementos de convicción y con la utilidad probatoria. Todo con la finalidad de determinar las tareas pendientes relacionadas a las diligencias y actividades que se necesitan concretar
vuelvo a repetir, en un trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Asimismo, estos formatos permiten pues la identificación de los responsables en el trabajo, ¿no? O en el trabajo de equipo que se está realizando y el cumplimiento obligatorio de los plazos de ley. También en el manual, ¿no? Van a ustedes a comprender y manejar la metodología del plan de investigación, considerándose como una herramienta de trabajo indispensable para el cumplimiento de las funciones de investigación del delito. Muy bien, entonces esto es una forma general en qué consiste este manual. Entonces vamos a hablar ahora, como les he dicho, sucintamente, pero de una forma clara, qué cosa es la investigación, ¿no? Entonces la investigación, ¿no? Es un proceso dinámico, ¿no? Es un proceso dinámico que se inicia a partir de la intervención de la policía en un hecho flagrante, mediante una denuncia de parte ante el Ministerio Público o ante la Policía Nacional, también de oficio por el Ministerio Público o la policía cuando llega a su conocimiento la comisión de un delito de persecución pública. Desde el momento inicial de la recepción de la noticia criminal hasta la determinación del fiscal por el archivo o la formulación de la acusación. La investigación contiene una serie de etapas sujetas a plazos y al control de las partes. Todo esto guarda relación con el marco conceptual y legal para la formulación del plan de investigación. También es conocido por ustedes que la consolidación del Estado de Derecho, la defensa de los derechos fundamentales y la reforma procesal en nuestro país han generado la necesidad de abordar nuevas formas de investigación y persecución del delito a través de una intensa articulación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, instituciones que tienen funciones complementarias en la investigación del delito. Cada una de ellas tiene sus funciones, sus atribuciones y sus sistemas de control que corresponden pues a los diversos organismos del Estado cada vez que se encuentran más integradas. La Constitución establece como la finalidad de la Policía Nacional, y esto ustedes lo han encontrado y lo han leído muchas veces, ¿no? Muchas veces, y yo también he sido docente de la asignatura de legislación, y me acuerdo exactamente qué es lo que dice el artículo 166 de la Constitución Política del Perú, en vigencia, que habla sobre la finalidad de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Entonces en ella, como parte de nuestra asignatura, establece pues, ¿no?, que es su finalidad el de prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Y por el otro lado, precisa como atribución del Ministerio Público la conducción de la investigación desde su inicio. En este entendido, el Ministerio Público y la Policía Nacional trabajarán de manera coordinada y en equipo en la investigación de los delitos para ejercitar eficazmente la acción penal y tener pues eficiencia y eficacia en ella, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar desarrollando qué cosa es la investigación, ¿no? Entonces podemos concluir
que la investigación es un proceso dinámico que se inicia con las diligencias preliminares realizadas por la Policía Nacional o dispuestas por el fiscal, a fin de determinar si han tenido lugar los hechos y si tiene relevancia penal, además de individualizar a las personas involucradas en el hecho, ¿no? Muy bien, ahora hablaremos pues sobre el plan de investigación aplicado a la investigación del delito, ¿no? Antes de eso, es necesario que ustedes conozcan cuál es la finalidad de la investigación del delito en general y del delito de terrorismo, ¿no? La investigación del delito tiene por finalidad la obtención de conocimientos respecto a las circunstancias o móviles en que ocurrió el hecho, determinar si el hecho es punible, la identidad e individualización del autor o partícipe, así como el de reunir los elementos probatorios, ¿no? Esto ustedes lo van a encontrar en el artículo 321 del Código Procesal Penal, ¿no? Puesto que en ella pues indica que la investigación tiene por finalidad reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que le permitan al fiscal decidir si formula o no acusación. Y, en su caso, al imputado preparar su defensa. También el de determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de su perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado. Entonces tampoco deben olvidarse ustedes que es necesario, ¿no? Que es necesario que la investigación siempre debe ser planificada, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver a continuación. Vamos a ver a continuación cómo o qué cosa no se busca, cuáles son las preguntas que se debe de responder o formularse, cuáles son las preguntas que se debe de formularse y responderse para formular nuestro plan de investigación, ¿no? Aplicado pues a la investigación del delito de terrorismo, ¿no? La primera pregunta es: tomen nota con qué información se cuenta al iniciar la investigación. La segunda pregunta es: ¿cuál es la unidad que brinda? ¿Cuáles son los recursos necesarios? ¿Cómo puedo acceder a ellos? ¿No? Entonces, lo primero que se debe ver, ¿no? ¿Qué cantidad de información tengo? Si estos son útiles, ¿con qué recurso cuento? Y si tengo acceso a todo ella, ¿no? Jamás se debe olvidar que hay que mantener un contacto permanente con las instituciones que coadyuvan a materializar la investigación. ¿Quiénes están en la obligación de prestar apoyo al fiscal conforme lo prevé el artículo 321 en su inciso segundo del Código Procesal Penal? Igualmente deben tener habilidad para recurrir a la cooperación judicial internacional. Paralelamente a eso se debe tener un
equipo de trabajo, un equipo de trabajo. El primer eslabón para abordar el plan de investigación del delito lo constituye, como mencionamos en nuestro cuadrito anterior, los recursos, ¿no? Los recursos. Estos recursos humanos también se consideran a los materiales, a los logísticos y a los financieros, pero especialmente a los recursos humanos, por cuanto pues el éxito de la investigación depende en gran medida del perfil y compromiso que tengan las personas responsables del mismo, es decir, de fiscales y policías investigadores. Ellos deben cultivar valores y competencias de comportamiento funcional tales como se les menciona, ¿no? De calidad, de respeto, de liderazgo, de responsabilidad, de efectividad, de inteligencia emocional, tener sentido de pertenencia, de cohesión, de confianza en sí mismo y en los demás, de trabajo en equipo, de honestidad, de lealtad, de equidad, de autocrítica y humildad, entre otros valores y principios. Estos valores y competencias, principios y competencias, que no deben solo quedarse a nivel individual, sino que deben de trascender al grupo por el cual trabajan. Las individualidades pasan a un segundo plano y surge la figura del trabajo en grupo o en equipo. Un verdadero equipo es el que está pues alimentado o alimenta estas competencias que les va a permitir la efectividad en la aplicación de cualquier técnica de investigación. Aún más, si tenemos en cuenta que una de las principales características del sistema acusatorio es la exigencia de un comportamiento ético por quienes, de alguna manera, intervienen en la investigación del delito. Un equipo de trabajo constituye pues un número determinado de personas debidamente organizadas y articuladas, con roles y funciones definidas de carácter permanente, además de estar dotados de un poder de decisión y que se encuentren comprometidos con las políticas, con las estrategias y metas comunes por los cuales mutuamente son responsables. En la investigación del delito, ¿no? la experiencia de la implementación del nuevo modelo procesal penal exige relaciones horizontales entre fiscales y policías. Entonces, tienen ustedes que ser conscientes que los policías no son los jefes, ni los fiscales son los jefes. Nadie está por encima del otro. Los protocolos, los manuales que se han desarrollado como el que estamos utilizando para la explicación de esta semana, establece que las relaciones entre fiscales y policías, ¿no?, tienen que ser horizontales, a fin de evitar, como le dije anteriormente, interpretaciones equivocadas de superioridad de uno frente a otro. Por el contrario, deben fortalecer las relaciones interinstitucionales de trabajo cooperativo, toda vez que el Ministerio Público y la Policía realizan funciones igualmente importantes y complementarias. Todos estos valores se deben de afianzar, ¿no?,
especialmente pues la confianza, el compañerismo, el respeto por la labor del otro, la búsqueda del fin común, fortalece el trabajo un equipo y permite la eficacia y eficiencia en el resultado de la investigación del delito. Este cambio de paradigma no es una tarea fácil. Han pasado ya más de 14, 15 años desde que se implementó progresivamente el nuevo Código Procesal Penal. No obstante, aún persiste o permanece la tradición basada pues en el torno al individualismo, donde simplemente se tenía en cuenta que el esfuerzo solo sumaba al resultado personal. Es necesario reconocer que las personas son esencialmente iguales y capaces de llegar a sentir un mismo compromiso para el logro de sus metas comunes, sean estas a corto plazo, mediano plazo o a largo plazo, todo con la finalidad de obtener buenos resultados. Debemos entonces concluir que se trata de un modelo que se identifica con la cultura acusatoria. Los fiscales orientando la investigación, estableciendo prioridades, valorando y judicializando los medios de prueba, y los investigadores, la policía, como también pueden realizar esta labor, los fiscales, descubriendo los elementos de convicción pertinentes y asegurando los medios de prueba recolectados legalmente. Esto también ustedes ya lo conocen porque lo han desarrollado en la asignatura de criminalística, ¿no? Guardando lo que es la cadena o observando rigurosamente la cadena de custodia, ¿no? Ahora hablaremos sobre el ciclo de la investigación del delito. El ciclo de la investigación del delito, ¿no? Ahí pueden observar ustedes un esquema que va a ser fácil de entenderlo. ¿En qué consiste? O para darle un concepto, una definición al ciclo de la investigación del delito, ¿no? Entonces, para efectos de desarrollar una investigación del delito, cumpliendo con el plan de investigación que es necesario y fundamental desarrollarlo, ¿no? Así como con la conducción y el control de la misma, debe cumplirse obligatoriamente un ciclo que se inicia, como pueden observar ustedes acá, con la noticia, ¿no? Con la noticia de la información, ¿no? Que se inicia con la noticia de la información, ¿no? Es decir, de la noticia criminal, del hecho que vamos a tener que investigar, ¿no? Inmediatamente se procederá al acopio de la información. Posteriormente, a la constitución de un equipo de trabajo. Y finalmente, ¿no? Y finalmente al desarrollo de la investigación, la misma que debe ser debidamente planificada, ¿no? Planificada. Entonces,
¿Qué cosa es, no, la noticia de la información o la noticia criminal, ¿no? ¿Es el hecho criminal o la noticia criminal la que llega a conocimiento de la policía o del Ministerio Público de diferentes maneras, ¿no? Vamos a mencionar algunas, ¿no? Las denuncias escritas de los ciudadanos, que se le llama también denuncia parte, la que pueden ser presentadas por la Mesa Única de Partes de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas, ¿no? Las denuncias que la hacen también a las comisarías o a las divisiones policiales, las denuncias ante la Fiscalía de la Nación, todas aquellas denuncias verbales, las denuncias en caso de flagrancia delictual y a las intervenciones, ¿no?, de oficio por medio de comunicación masiva, ¿no? También pues esta constituye un modo de enterarse de algún hecho delictuoso. En este caso debe tomar conocimiento del caso el fiscal de turno penal, ¿no? El fiscal de turno penal. Entonces las fuentes que se tiene, ¿no?, son pues las fuentes no formales, las fuentes formales, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces el Ministerio Público pues efectúa, ¿no?, la selectividad del caso, ¿no? Luego ya nosotros procederemos pues al acopio de la información propiamente dicha, ¿no? Ahora pues ya le daremos un concepto a lo que es el plan de investigación del delito, ¿no? El plan de investigación del delito es una herramienta para el trabajo en equipo tanto de los fiscales y policías, ¿no?, que nos va a permitir ejecutar y evaluar la investigación del delito según una programación establecida. Esto tiene que guardar estricta concordancia y relación con los plazos que está establecido en el Código Procesal Penal. El plan de investigación, no se olvide, no se refiere a los planes operativos de la PNP. De esta definición podemos concluir en dos conclusiones o en dos premisas muy importantes que todo investigador debe saberlo de memoria, ¿no? El hecho de tener un plan de investigación asegura transparencia, eficiencia, responsabilidad y eficacia. La que, partiendo de la formulación de hipótesis, se determinarán los objetivos de la investigación y verificada esta se podrá elaborar una teoría del caso. También es necesario que conozcan ustedes cuáles son los objetivos del plan de investigación, ¿no? Todo plan de investigación debe de cumplir con los siguientes objetivos: determinar si se ha cometido o no un hecho punible tipificado como delito en la ley penal. Identificar a los responsables y autores y partícipes del hecho criminal. Identificar la existencia de conductas agravantes o atenuantes en el comportamiento del agente. 4. Identificar, recolectar y conservar los medios de prueba que acrediten las conclusiones de nuestra investigación. 5. Establecer las medidas cautelares y requerimientos judiciales sobre los bienes. 6. Controlar los plazos de investigación y el cumplimiento de las metas. Esto es muy importante porque una vez que se han pasado de los plazos, puede ser
observada y caerse la investigación por incumplimiento de los plazos. 7. Construir una teoría del caso. Y 8. La aplicación de salidas alternativas, ¿no? Entonces, es necesario que ustedes conozcan cuáles son esas aplicaciones de salidas alternativas. Una de ellas es la terminación anticipada del proceso, ¿no? Cuando confiesa o se declara pues culpable de un hecho criminal que se imputa a una persona, ¿no? A una persona. Este plan, también paralelamente a tener estos objetivos, tiene pues unas características que es necesario que la conozcan ustedes, ¿no? El plan debe ser legal, ya que ésta se encuentra regulada, como le dije anteriormente, en el Código Procesal Penal. Asimismo, la actividad de investigación del delito se debe encontrar bajo el control de la legalidad por parte del juez de la investigación preparatoria. Eso quiere decir que la etapa de la investigación que está a cargo del Ministerio Público no actúa independientemente. También en esta primera etapa tiene el control de la legalidad por parte del juez de la investigación preparatoria, ¿no? Otra de sus características es que debe ser metodológica. ¿Qué significa metodológica, no? En este plan de investigación debe aplicarse pues la metodología adecuada a cada caso concreto, con la finalidad de minimizar los riesgos de un trabajo desordenado y errático. Ustedes se preguntarán, ¿para qué, no? ¿Y a partir de qué? ¿De qué interrogante, no? Y ella es, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Y al responderse a esa pregunta, ¿no? Se debe señalar una ruta para saber cómo encontrarlo y a dónde recurrir para confirmar o descartar la hipótesis o las hipótesis que hemos desarrollado, ¿no? O que hemos presentado, ¿no? Otra de las características del plan de investigación es que debe ser organizada, debe responder a una organización, ¿no? Esta es una herramienta para organizar el trabajo. En ella se deben establecer las metas, los plazos, se deben distribuir las tareas, se debe de identificar las prioridades, se debe evaluar los resultados y todo esto debe obedecer a una secuencia lógica. Otra de sus características debe ser continua, implica pues un proceso continuo de actividades, puesto que por lo general en la medida que vamos recogiendo información relevante para el esclarecimiento del hecho surge la necesidad de ir precisándola o corroborándola con la obtención de otros medios de prueba hasta el cumplimiento del plazo procesal o la existencia de suficiente probatoria. No siempre se espera que concluya el plazo. Si ya tenemos suficiente evidencias, ¿no? O elementos probatorios, entonces el fiscal puede formular la acusación o en su defecto requerir el sobreseimiento del caso. También debe ser flexible, ningún plan debe ser rígido o lineal, debe ser analítico y sintético, ¿no? Ya pues que una investigación se realiza en la descomposición del hecho punible, en sus elementos que integran la conducta descrita por el tipo penal, ¿no? Y el análisis de esos elementos y sus componentes nos obligan a sintetizar
la información obtenida durante el proceso de información. Y finalmente, una de sus características que debe ser explicativo causal, ¿no? Ya que el plan de investigación nos va a permitir saber quién, dónde, cuándo, cómo, por qué y para qué se perpetró el delito y con qué medios de prueba se cuentan para establecer la verdad de los hechos. Vuelvo a repetir, esta característica es importantísima que ustedes lo sepan, ¿no? En el plan de investigación nos debe permitir saber quién, dónde, cuándo, cómo, por qué y para qué se perpetró el delito y con qué medios de prueba se cuentan para establecer la verdad de los hechos. Y esto es lo que generalmente está fallando en las intervenciones policiales y en los grandes mega operativos que se anuncia a través de los medios. Está fallando los medios de prueba para establecer la verdad de los hechos o la imputación que se le hace a una o varias personas sobre la comisión de un hecho delictual. Muy bien, entonces estos son los objetivos y las características. Ahora pasaremos a las fases del ciclo de investigación en general y también del delito de terrorismo, ¿correcto? El plan de investigación requiere, pues, para su elaboración de una información básica que permita establecer que el hecho es posible y que tiene relevancia penal. Si no está tipificada en el Código Penal o no está establecida dentro de los alcances del Código Procesal Penal, entonces no puede o no tendrá la relevancia penal correspondiente. Entonces las fases del ciclo de investigación son las siguientes, ¿no? Hay unas actividades previas, unas actividades propias y unas actividades posteriores, ¿no? Las actividades previas comprenden, ¿no?, el conocimiento del hecho y la comprobación del hecho. ¿Qué cosa es el conocimiento del hecho, no? Se da a través de la noticia criminal, como hemos visto, ¿no?, anteriormente en el ciclo de la investigación, ¿no? La noticia de la información o la noticia criminal, ¿no?, la cual debe contener, pues, información básica obtenida mediante la denuncia o la flagrancia o el hallazgo por cualquier otro medio idóneo, ¿no? Y la comprobación del hecho es la verificación que se realiza de manera directa en el mismo lugar en que ocurrió el hecho, a través o mediante los actos urgentes y básicos de investigación que permiten verificar si realmente estamos en presencia de un hecho tipificado como un delito, ¿no? Tipificado como un delito. Las actividades propias, ¿no?, consiste, pues, en la diligencia preliminar. Esto también ustedes ya lo conocen, vamos a volver a repetir. La diligencia preliminar son el conjunto, pues, de acciones que realiza el investigador, o pesquisa también se le llama, una vez verificada la noticia criminal, con el objeto de reunir información relativa al hecho criminal que va a ser materia de investigación, mediante el uso de métodos, técnicas y procedimientos técnicos científicos, buscando la preservación de los indicios y evidencias. Esto también, ustedes ya lo saben, con apoyo de criminalística, ¿no? De criminalística. La ciencia a disposición o puesta a disposición de la búsqueda de la verdad, ¿no? Luego de eso, la formulación de la hipótesis. Las hipótesis, ¿de dónde salen? ¿Cómo aparecen? ¿O
¿Cómo se elabora? ¿De dónde surgen? ¿No? Surgen de la información recopilada durante la investigación preliminar. Las hipótesis que se formulan buscan subsumir el hecho denunciado dentro del tipo penal previsto para la conducta manifiesta por el imputado, ¿no? Por el autor o los autores, ¿no? Esta etapa de la planificación es de suma importancia, puesto que se señalará el derrotero de nuestra actividad investigativa. Por ello, debe ser realizada de manera conjunta entre el fiscal y el policía encargado de la investigación. Las hipótesis deben de responder a ciertos requisitos sin obviar de ellos. Estos requisitos son los siguientes. Deben estar apoyados en conocimientos previos. Deben proporcionar explicaciones suficientes para los hechos a lo que se refieren. Se deben formular en términos claros, lo cual es fundamental por cuanto constituye una guía cierta para la investigación. Es el camino, es la ruta que el investigador tiene que seguir obligatoriamente. Debe de tener un referente empírico, lo cual hace que pueda ser comprobable, posible o verificable. Y finalmente debe formularse en términos de uno o más hechos. Otra de las actividades propias es lo que hemos detallado anteriormente, pero vamos a volver a repetir, el plan de investigación, ¿no? Esto se va a formular a partir de la hipótesis planteada, a partir de la hipótesis o hipótesis planteadas, ¿no? En la que se establecerá cuáles son las actividades de investigación que se necesitan, con qué recursos contamos, cuáles son necesarios y los responsables de las actividades y el plazo para llevarlas a cabo, ¿no? ¿Cuál importante es, no? ¿Cuál importante es? Por ello, es necesario que se revise el conjunto de informaciones con la que se cuente. Deben de identificarse los vacíos que existen y la manera de obtener datos que la puedan complementar. También se debe de señalar a quiénes recurriremos como apoyo a nuestra labor, tales como los laboratorios, la medicina legal, archivos, especialistas, peritos, etcétera, ¿no? Jamás se deben olvidar ustedes que toda la investigación preparatoria está sujeta al cumplimiento de los plazos que establece el Código Procesal Penal. Finalmente, la recopilación de la información, ¿no? Que son los actos de investigación, ¿no? Esta fase estará bajo la conducción y control del fiscal. La misma que también es un proceso continuo, ¿no? El fiscal está en la obligación de ir evaluando de manera permanente toda la información que el investigador o pesquisa va recopilando, pues esto le va a permitir verificar si las hipótesis de trabajo se vienen confirmando o descartando, o si es necesario un reajuste en el plan de investigación, o si eventualmente debemos dar por terminada la investigación. Las fuentes de información con las que se cuenta para todo esto pues son las personas, los documentos, ¿no?
En ellos pues figuran las víctimas, los testigos, los sospechosos y los informantes en general. Y en los documentos tendremos pues los videos, la fotografía, los libros, las publicaciones oficiales, los periódicos y revistas, los boletines, facturas, comprobantes, panfletos y demás documentos públicos, ¿no? Tales como correos electrónicos, WhatsApp, chats, etcétera, etcétera, ¿no? Y las actividades posteriores que comprenden pues el análisis de la información, ¿no? Y la preparación de la acusación y del juicio, ¿no? Y del juicio. Muy bien, en lo que respecta a la teoría del caso, creo que no es necesario que ustedes todavía lo conozcan, ya que su especialidad no es pues la de investigación criminal, ¿no? Muy bien, ahora sí procederemos a hablar del procedimiento operativo de la investigación, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes van a encontrar en sus copias, en el sílabus que hemos desarrollado, ¿no? Entonces vamos a hablar del principio operativo de la investigación. Esta tiene pues una fase preliminar, una fase ejecutiva y una fase final, ¿no? Tiene una fase final. No se olviden de este esquema. Esto les va a ser de mucha utilidad en el examen final que ya se acerca. De acá a 2 semanas estarán dando ustedes su examen final. Tienen que estudiar y prepararse más, porque en este segundo parcial, no obstante que han tenido oportunidad muchos de verlo, no han podido resolverlo de la manera que esperaba. Muy bien, entonces ahora sí hablaremos del procedimiento operativo a seguir en la parte. Antes de eso, vamos a darle una explicación sencilla a lo que es el procedimiento operativo de investigación a personas de nacionalidad extranjera, ¿no? A ver, vamos a tratar de ver. Muy bien, entonces vamos a hablar acá sobre el procedimiento operativo de investigación en la intervención a personas de nacionalidad extranjera, que es lo que hemos considerado en la primera o segunda vista que les he presentado, ¿no? Entonces vamos a darle un concepto, ¿no? Consiste en que el agente se encuentra detenido o involucrado en delito de terrorismo y tiene por nacionalidad un país extranjero, ¿no? Esto pues tiene como base legal el decreto ley 25475 de la ley contraterrorista, ¿no? Contraterrorista. Entonces, procedimiento operativo para seguir la libertad condicional, ¿no? El concepto es la aplicación pues, de procedimientos operativos policiales por la DIRCOTE-PNP cuando los internos solicitan acogerse al beneficio penitenciario de la libertad condicional, ¿no? Esto tiene pues como base legal el decreto ley 2545 del 06 de mayo, ¿no? Conocida también como la ley contraterrorista, así como el decreto legislativo 927 que regula la ejecución penal en materia de delito de terrorismo. Hablaremos sobre el procedimiento operativo de la investigación, ¿no? Bien, el procedimiento operativo de la investigación consta pues de los siguientes pasos, ¿no? El procedimiento se inicia con la solicitud del Consejo Técnico Penitenciario dentro del trámite de libertad condicional, ¿no? 2. Para efectos de la expedición del certificado de domicilio requerido
¿no? Por el Consejo Técnico Penitenciario se verificará que contenga la dirección domiciliaria a verificar. Comprobar la existencia y ubicación del domicilio donde reside el interno, debiendo preferentemente precisar en forma exacta su ubicación geográfica, resaltando sus características más saltantes, ¿no? Dentro de ellas, pues, la estructura, el color de pared, material, de puerta y otros, ¿no? Esta diligencia deberá contar con la presencia del representante del Ministerio Público. También se debe de identificar plenamente a las personas que habitan el inmueble, verificando si éstas tienen o no parentesco con el interno, si se conocen o no conocen a éste. Verificar la situación legal de las personas que habitan el inmueble. En caso de no encontrar persona alguna para efectuar la entrevista, se procederá a reiterar la visita, dejando una nota de aviso indicando día y hora de la nueva visita. Otro de los procedimientos, en caso en que la segunda visita no se efectúe la entrevista por ausencia de los residentes del domicilio, se procederá a dejar constancia de ella en el acta de verificación y comprobación domiciliaria. Esta tendrá el carácter de confidencial, en cuyo caso, de ser posible, se hará firmar a un testigo en el documento antes mencionado. En caso que el inmueble no exista o no es ubicable, o las personas que residen en el domicilio refieren no conocer o conociéndolo no aceptan que el interno reside en el mismo, se procederá a formular un informe que será remitido a la autoridad solicitante. Otro procedimiento que se debe de seguir, ¿no?, en el pedido de libertad condicional por los internos por terrorismo. Expedir el certificado de domicilio en un plazo no mayor de 5 días naturales. Brindar a solicitud del Ministerio Público el apoyo que requiera para el cumplimiento de sus funciones de control e inspección del cumplimiento de las reglas y condiciones impuestas a los beneficiados por esta liberación condicional. En caso que la Dirección contra el Terrorismo tome conocimiento que los liberados condicionalmente infrinjan las reglas de conducta o tengan conocimiento que estén desarrollando actividades vinculadas con el terrorismo u organizaciones o grupos terroristas o actúen en servicio o colaboración con los mismos, debe de comunicar al Ministerio Público. Solicitar por intermedio del Ministerio Público que requiera al juez la autorización de levantamiento del secreto de las comunicaciones, así como la vigilancia electrónica de los liberados mediante filmaciones, grabaciones y audios en lugares públicos, lugares abiertos al público o conforme los términos observados en la ley sobre la materia. Los procedimientos a seguir para obtener información en documentos privados contenidos en soporte magnético, ¿no? Concepto, esto pues consiste en la aplicación del procedimiento policial en casos de intervención en documentos privados que se encuentran en soporte energético, ¿no?, en soporte magnético, conforme a la atribución que otorga la Constitución a la autoridad jurisdiccional mediante las leyes especiales de la materia, ¿no?, para tomar conocimiento pues de todo este material magnético, tanto en los CPU, ¿no?, llamados los discos duros, en los USB, en los disquetes, CD, DVD, en los teléfonos celulares, ¿no?, en sus memorias y otros análogos. La base legal, ya ustedes la conocen, el Decreto Ley 25475 del 06 de mayo del 92 y la Ley 27697 de abril 2002, modificada por el Decreto Legislativo 991 del 21 de julio de 2007.
Los procedimientos operativos de investigación son los siguientes, ¿no? Incautados, ¿no? Incautados durante la intervención policial, ¿no? Este material incautado durante la intervención policial de acuerdo a las formalidades de ley, ¿no? Todo este material que contenga información privada se procederá a asegurarlos, procediendo a su lacrado con las correspondientes medidas de seguridad para evitar su manipulación, deterioro o daño que los pudiera afectar. A continuación se debe formular un informe fundamentado al Ministerio Público para que por su intermedio se solicite a la autoridad judicial que emita la respectiva resolución que autorice la apertura, lectura y o visualización de los documentos privados de estos documentos. Proceder a la apertura, lectura y visualización del material incautado con participación del representante del Ministerio Público y, de ser el caso, por personal de la unidad especializada. También se debe proceder a analizar la información obtenida aprovechando la que guarda relación con la investigación. De descubrirse indicios de otros hechos delictivos, se comunicará al representante del Ministerio Público para que evalúe si hay mérito para iniciar investigación penal sobre este tema descubierto. Si hubiera información que no guarde relación con los hechos investigados y que su divulgación pudiera afectar. Procedimiento especial a seguir en el delito de terrorismo. Son pues los procedimientos que deben seguirse en la investigación policial por el delito de terrorismo cuando concurran circunstancias especiales que se derivan del sujeto activo y una norma legal concordante con la norma principal, es decir, con el delito de terrorismo. Estos son los siguientes casos. Primero, el procedimiento especial a seguir en el caso de los colaboradores eficaces, ¿no? En este caso, la DIRCOTE es pues la unidad policial especializada encargado de verificar la información referente a las personas que soliciten acogerse a la ley de colaboración eficaz, siempre que el representante del Ministerio Público lo disponga. Su base legal se encuentra previsto en el último párrafo del inciso B del artículo 3 del Decreto Ley 25475, modificado por el Decreto Legislativo 985, ¿no? Su procedimiento operativo de investigación son las siguientes: comunicar al Ministerio Público la solicitud por parte del detenido para acogerse a la colaboración eficaz. 2. Se debe proceder a la verificación de la información proporcionada por este colaborador por disposición del Ministerio Público con la participación de él. Elaborar el informe de verificación o corroboración de la información proporcionada. 4. Elevar un informe de verificación o corroboración, ¿no?, al Ministerio Público. 5. Solicitar información a las autoridades y entidades públicas y privadas para lograr la verificación de la información proporcionada. Brindar las medidas de seguridad y protección al colaborador solicitante, ¿no?, así como al perito, testigo y víctima cuando lo disponga el Ministerio Público. Coordinar con los órganos sistémicos de la DIRCOTE-PNP para el otorgamiento de la medida de seguridad en caso de que el beneficiado se traslade a los lugares del cual tiene competencia. Comunicar al fiscal en forma periódica la situación y ubicación del colaborador beneficiado y el cumplimiento de las reglas de conducta. Comunicar al fiscal o al juez, de ser el caso, en forma inmediata del incumplimiento de las reglas. Mantener en reserva la identidad del colaborador. Conducir al colaborador solicitante a los juzgados correspondientes cuando así lo requiere la autoridad.
2. Procedimiento especial a seguir en caso de agentes vinculados con organizaciones terroristas, ¿no? Entonces, esto pues, igual que el anterior, consiste en la aplicación de procedimientos operativos policiales para estos agentes, ¿no?, vinculados con organizaciones terroristas internacionales. Su base legal se encuentra prevista en el párrafo 2 del inciso B del artículo 3 de la Ley 25475, Ley contra el Terrorista, modificada por el Decreto Legislativo 985. Los procedimientos operativos de investigación son identificar, ubicar, investigar y denunciar a los integrantes de estas organizaciones terroristas internacionales que realicen actos que configuren el delito de terrorismo y conexos en el ámbito del territorio nacional. 2. El acopiar información de las actividades internacionales de las organizaciones terroristas que actúan en nuestro territorio o en el Perú y seleccionar los blancos objetivos específicos de la División de Investigación de Terrorismo Internacional, ¿no?, conocido con la sigla de DIVIT, en armonía con la misión y lo dispuesto por el comando de la DIVIT. Procedimiento en los casos que es detenido o involucrado un miembro de la PNP o la policía, ¿no? Entonces, en ella, esta pues consiste en que el agente que se encuentra detenido o involucrado en delito de terrorismo pertenece a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas, ¿no? Se responde pues a una base legal que es la 25475 de mayo del 92, la Ley contra el Terrorismo, ¿no? Los procedimientos operativos de investigación, igual que las demás, tiene una fase preliminar, una fase ejecutiva y una fase final, ¿no? La fase preliminar, cuando se determine que una persona esté involucrada en la comisión de un delito de terrorismo en cualquiera de sus modalidades, se procederá a su identificación y detención con participación del representante del Ministerio Público para las investigaciones pertinentes, ¿no? En su fase ejecutiva se va a determinar su vinculación con el hecho que se investiga, efectuar los registros personales y domiciliarios en forma minuciosa, ¿no?, y procurando pues recabar todos los elementos o evidencia de la comisión del delito, investigar sus antecedentes policiales por terrorismo, requisitorios, oficiar el reconocimiento médico legal, interrogar al detenido a fin de establecer su intención, entrevistar a los testigos, realizar la recepción de su manifestación, comunicar mediante oficio al instituto policial o armado que pertenece, haciéndoles conocer el motivo de su detención y el delito en el cual está implicado, solicitar información al Departamento de Armas y Municiones de la institución a la que pertenece el agente detenido para obtener información respecto a la tenencia o posesión de armas de fuego. En la fase final se procederá a formular el documento policial correspondiente, es decir, el informe policial y solamente en la ciudad de Lima el atestado policial correspondiente. Procedimiento especial a seguir en el caso de tratamiento a menores de edad, ¿no? Entonces se aplican las normas, la base legal de las normas que están contempladas en los que hemos explicado en los casos anteriores. El procedimiento operativo de investigación también tiene una fase preliminar, una fase ejecutiva y una fase final, ¿no? La fase preliminar, cuando se determine pues que es un menor de edad el que está involucrado en la comisión de actos de terrorismo o en cualquiera de sus modalidades, se procederá a su identificación y detención con participación del representante del Ministerio Público para las investigaciones pertinentes, comunicando de inmediato a la Fiscalía y Juzgado de Familia respectivamente. En la fase ejecutiva vamos a determinar su vinculación con el hecho que se investiga y con la organización terrorista, así como si existe alguna motivación que lo haya inducido a la comisión de este tipo de delito. Se le efectuará los registros personal y domiciliario en forma minuciosa,
con la finalidad pues, de procurarse elementos o evidencia de la comisión del delito, notificar a sus progenitores de la implicancia en los hechos en materia de investigación, investigar su referencia por terrorismo, oficiar para el reconocimiento médico legal después de su retención y al término de la investigación, interrogar al intervenido a fin de establecer su intención manifiesta o vínculos con presencia de sus padres, tutores, fiscal de la familia, abogado defensor y procurador público para casos de terrorismo. Entrevistar a los testigos con la finalidad de recoger pormenores del incidente protagonizado por el menor intervenido o retenido, solicitar a sus progenitores que presenten su partida de nacimiento para establecer legalmente su minoría de edad. En caso de que no se cuente o no cuente con su partida de nacimiento, se debe solicitar al médico legista que determine su edad aproximadamente. Ubicar al menor de edad en un ambiente especial separado de los detenidos adultos. Finalmente, se formula el informe policial que será remitido a la Fiscalía de la Familia para la denuncia penal por infracción a la ley que reprime el terrorismo. Ahora hablaremos sobre el procedimiento operativo especial a seguir en los casos que sea detenida una mujer, ¿no? Entonces, en este caso, a las mujeres. De igual forma, se aplica la base legal, el decreto legislativo 25475, tiene también pues su fase ejecutiva, su fase preliminar y su fase final. Estos casos ya ustedes lo van a poder ver en su sílabus, y el procedimiento especial a seguir en los casos de emergencia, ¿no? Entonces esto se produce cuando una persona está pues comete el delito de terrorismo, ¿no? En la fase ejecutiva, adoptar el procedimiento policial básico establecido para efectuar la intervención, detención o retención de personas. Asimismo, el procedimiento normal de la investigación, ¿no? De ser el caso y previa a las coordinaciones pertinentes, se realizará con las Fuerzas Armadas, ¿no? Estas operaciones deben ser conjuntas para la ubicación y detección de personas involucradas en el delito de terrorismo. De esta manera, hemos dado cumplimiento a la 14ª semana de clases en su primera y segunda sesión. Dios mediante, nos volvemos a encontrar la próxima semana, la 15ª, recordándoles que la próxima semana, a más tardar, deben de enviarme sus trabajos grupales aplicativos a mi correo electrónico. Le vuelvo a repetir, a más tardar la próxima semana, ¿no? Es decir, el día 15 de abril, deben estar entregándome sus trabajos grupales electrónicamente a través de mi correo, y material, y una copia en material lo deben traer a mi domicilio. Muchas gracias por vuestra atención. Dios mediante, la próxima semana nos volvemos a encontrar. Gracias.